hermanos, estamos nuevamente en este día tan especial para nuestras vidas, en el cual venimos a adorar a nuestro Dios. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes y prepararnos también porque tenemos un día muy especial, que es nuestra Santa Cena. Sí, y como dice Lorina, es un momento muy especial como iglesia, así que disfrutemos este tiempo participando de nuestro culto de oración y escuchando el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Disfrutemos como siempre en familia. Señor, soy deudor de tu gran amor, y lo único que puedo hacer es amarte y servirte. Soy deudor Señor, soy deudor de tu gran amor, y lo único que quiero hacer es amarte y adorarte. Son nuevas y cada mañana se levantan. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás. Señor, tu compasión. Soy deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor, y lo único que quiero hacer es amarte y adorarte. Tus misericordias son nuevas y cada mañana se levantan. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás.
Buenas noches, amada iglesia, y bienvenidos a este culto de alabanza y de adoración a nuestro buen Dios. Queremos compartir contigo un pasaje de la Biblia que se encuentra en Esdras 3:11. Dice: y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. El pueblo de Israel alababa con gran júbilo a nuestro Dios. Siempre vamos a tener un corazón agradecido. Siempre habrá motivos por qué agradecerle a nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias por estar en nuestra vida y porque tu presencia está aquí con nosotros. Queremos agradecerte, Señor, que prepares nuestro corazón para alabarte, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Hemos orado así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabémosle. Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar a alabar a Dios en este domingo, recordando que su fidelidad es eterna, es increíble y es inagotable. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu
Señor, es tu fidelidad. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen, 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 caen. Queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. De su nombre, el Señor es mi pastor, nada
pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará. Mi alma me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Muy buenas noches, hermanos. Hoy no estamos domingo, pero como cada primer domingo de mes celebramos la Santa Cena, hoy la estamos haciendo sábado en la noche por la coyuntura que vivimos. Pero este es un buen tiempo para que tú y yo apuntalemos nuestra comunión con el Señor. ¿Cómo? Examinándonos. La palabra del Señor nos dice: así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. ¿Sí? Si es que permíteme guiarte en este tiempo para que tanto tú como yo podamos participar de una manera correcta. La palabra del Señor nos dice así: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podré alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiere al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba y me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará. Me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Que esta palabra pueda traerte a meditar, a examinarte en la presencia del Señor. Acompáñame un momento. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos da entendimiento, Señor, saber que tú conoces cada detalle de nuestra vida, Señor. Por eso nos queda decirte que tú puedas perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Y aún comprometernos a poder arreglar, Señor, cualquier asunto que no esté correctamente
delante de ti, Señor. Señor, nos ponemos en tus manos y queremos, por medio de esto que tú traes a nuestra mente, poder ponernos a cuenta y tener una buena comunión contigo. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras el Señor va trayendo pensamientos, recuerdos y el examinarte a ti y a mí, vamos a escuchar una alabanza que nos trae a meditar en valorar el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí. Vamos a escucharlo. Rey Salvador.
Qué bueno poder escuchar la palabra del Señor. El apóstol Pablo, trayendo a memoria a la iglesia de Corinto el poder celebrar como un memorial la Santa Cena, va a decir así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Vamos a participar del pan. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Participemos de la copa. El Señor, a través del apóstol Pablo, nos enseña esto. Porque cada vez que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Le damos gracias al Señor. Gracias te damos, Señor, por permitirnos participar de este tiempo. Gracias porque nos ayudas a mantener una comunión perfecta y clara contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches, amada iglesia de Arequipa. Hoy, como bien sabemos, estamos reunidos porque el día de mañana, domingo, va a ser un tiempo muy especial para nuestro país. Por eso hacemos un paréntesis para poder hablar de este tema que es muy importante y a la vez coyuntural. El tema de hoy es el cristiano y la autoridad de gobierno. Para eso quiero invitarles a abrir sus Biblias en la epístola a los Romanos, capítulo 13. Vamos a dar lectura del 1 al 7. Si usted tiene una Biblia, me acompañen, si no, ahí va a aparecer en pantalla. La palabra del Señor va a decir lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para su bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Padre, gracias por permitirnos abrir tu palabra y te ruego que tú nos enseñes, Señor, acerca de este tema que tiene que ver con el principio de autoridad y los gobernantes. Señor, queremos que tú hables y nos enseñes. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Una pregunta habitual en los tiempos de Jesús era: ¿cómo debía relacionarse el pueblo de Dios con las autoridades? En cierta ocasión, los enemigos de Jesús le preguntaron: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Los judíos aborrecían a los romanos y odiaban pagar impuestos para ellos. Pero realmente la pregunta que le hicieron a Jesús era una trampa. Porque si Jesús respondía que sí es lícito, ¿no? Que sí es lícito, entonces los
que le seguían a Jesús estarían en contra de él. Y si decía que no, entonces sus enemigos de Jesús lo acusarían a él, por supuesto, de rebelión. Así que por los dos lados. Entonces Jesús pidió una moneda, sostuvo en la mano y preguntó: ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Ellos dijeron: de César. Entonces Jesús dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia esta carta dirigida a los romanos, aproximadamente en el año 57 o 58 después de Cristo, el resentimiento de los judíos y también de muchos cristianos estaba a punto de estallar. Sin duda, le tenían mala voluntad al gobierno romano. Ahora, ¿por qué? Porque el imperio romano, a lo largo de los años, había maltratado a los judíos y también a muchos cristianos. Y es más, los había botado de la ciudad y a muchos de ellos los había puesto presos. En aquel momento, el imperio romano o el gobierno romano no hacía distinción entre los judíos y los cristianos. Ahora, este era o pudo haber sido uno de los factores que pudieron propiciar para que el apóstol Pablo, guiado por el Señor, diera esta enseñanza dirigida a los romanos en cuanto a la autoridad. Otro posible factor es que en aquel tiempo algunos creyentes, algunos cristianos, pudieron haber confundido que la libertad en Cristo que uno tiene significaba que no estaba sujeto a las leyes terrenales, incluyendo, por supuesto, las leyes del Imperio Romano. ¿Cuál haya sido su motivación? Lo cierto es que el apóstol Pablo, repito, guiado por el Espíritu Santo de Dios, consideró incluir estas instrucciones sobre cómo una persona salvada por la gracia de Dios debía relacionarse con el gobierno humano. Ahora, este tema no solamente lo aborda en los Romanos, también se menciona el apóstol Pablo en 1 Timoteo, el capítulo 2, y también a la carta de Tito, pero también lo menciona el apóstol Pedro en el capítulo 2 de 1 de Pedro. Sin embargo, en esta epístola de Romanos capítulo 13 se hace un análisis un poco más extenso sobre la materia. Quiero decirle que el texto no responde a todas nuestras preguntas que quizás usted también pueda plantearse, pero sí nos da principios que todo cristiano, que todo creyente debiera considerar acerca de la autoridad y del gobierno de turno. El ser humano, hermanos y amigos, ha sido creado por Dios con la necesidad de relacionarse los unos a los otros, también para estar en armonía con Dios y, por supuesto, con su prójimo. Por lo cual, es elemental sujetarse a normas y principios que le ayuden a convivir con los demás en una sociedad ordenada. Desde que el ser humano se organizó como sociedad, ha tenido la necesidad de leyes y también de autoridades que velen por el buen orden, el cuidado, la armonía y el progreso de todos sus habitantes. Por ello, el día de mañana tenemos nosotros, como ciudadanos, un deber cívico dentro de un Estado de derecho democrático, es decir, ir a emitir nuestro voto a conciencia. Repito, el ir a votar, el dar nuestro voto a conciencia por la autoridad que nos gobernará por los siguientes 5 años. Hoy vamos a ver cómo un cristiano debe comportarse hacia las autoridades y sus gobernantes, cuál debe ser nuestra actitud y a la vez nuestra conducta frente a las autoridades que Dios pone y que Dios pone en una nación, y que todo esto debe glorificar el nombre de Dios. No vamos a hablar de política, no vamos a decirte por quién debes votar, por tal o cual candidato. No, vamos a hablar cuál es la actitud y tu conducta que deben regir hacia las autoridades en este tiempo, y qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra de Dios en Romanos 13 nos dice, en primer lugar, someterse a las autoridades porque son establecidas por Dios. La palabra enseña que debemos someternos
a toda autoridad. La Escritura dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. La palabra del Señor aquí en Romanos nos enseña un principio general. Pablo comenzó con el sustento de nuestra obediencia y nuestra sujeción a todas las autoridades. Porque así dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Déjeme decirle que la palabra autoridad en la Escritura proviene de una palabra griega que significa exousia, que denota o que nos enseña el derecho de ejercer poder. Autoridad en la Biblia significa el derecho de ejercer poder. En otras versiones dice autoridades civiles o soberanos que gobiernan. Pablo, el apóstol, habló en esta carta más adelante la responsabilidad que tenemos todos de poder pagar nuestros impuestos, nuestros tributos a estos gobernantes. Por tanto, no hay duda que está hablando de un gobierno humano cuando escribe Romanos 13. A medida que entramos en este estudio de este capítulo de Romanos 13, sería bueno recordar que en aquel entonces quien estaba gobernando el imperio más poderoso del mundo en aquel entonces era el emperador Nerón. Y por la historia y sus biógrafos sabemos que él fue un gobernante tan brutal e insensible al dolor humano, que aún, según su biógrafo, abrió el cuerpo de su propia madre para ver el vientre que lo concibió. Este gobernante era un ególatra. Era un tipo por muchos despreciable. Era tan cruel que aún ni siquiera se podía describir las injusticias que cometía en su nación o en su imperio. Sin embargo, Dios, en su soberanía y providencia, permitió que este villano luciera la diadema del imperio más poderoso que el mundo haya visto. Los cristianos de aquel entonces tuvieron que demostrar una fe muy firme, muy fuerte, muy sólida, para obedecer las instrucciones impartidas por Dios en estos primeros 7 versículos de Romanos capítulo 13. Los cristianos fueron llamados y somos llamados a ser obedientes y a someternos a las autoridades de gobierno. Por tanto, la Biblia nos enseña lo siguiente: Dios estableció a cada autoridad en la historia. Repito, Dios estableció a cada autoridad en la historia. No hay nada que escape a la soberanía, al control sobre todas las naciones, sobre todos los países, sobre todos los estados. Todo está bajo el control de Dios. Él es el soberano de las naciones. Por tanto, no es el hombre que pone las autoridades, sino Dios, quien es el Señor de la historia, quien es el Señor de las naciones. Y así mismo dice el profeta Daniel. Él habló diciendo, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Tremendas palabras. Dios coloca a un gobernante, pero también saca a otro de acuerdo a su plan y a su propósito eterno. Él ordena que ciertas formas de gobierno o gobernantes estén en el lugar de autoridad por un periodo y de acuerdo a su propósito, repito, y su plan perfecto de redención de la humanidad. El libro de Daniel declara que Dios coloca a hombres para gobernar a los pueblos, a las naciones, pero también los coloca aún para castigar la maldad de las naciones, como tenemos el ejemplo del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero sea como fuera, hermanos, una cosa tenemos que tener bien en claro: Dios es el soberano de todo. Él está sentado en su trono, domina sobre lo visible y lo invisible. Él está en control
de todo. Nada escapa, ni tampoco nada existe sin su autoridad. Por eso el apóstol Pablo afirma, porque no hay autoridad, dice la palabra, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La palabra establecidas significa poner en orden, organizar, nombrar u ordenar. Por tanto, el gobernante que Dios ha puesto en autoridad tiene la responsabilidad de poner en orden, de organizar, de nombrar a personas que ayudarán en la administración de la nación en beneficio de todo el pueblo, no de una parte del pueblo, no de sus reconocidos o conocidos, sino de todo el pueblo. Por eso, hermanos y amigos, cuando leemos estas enseñanzas de las Escrituras, muchas preguntas pueden venir a nuestra cabeza. Una de ellas podría ser en cuanto a los gobernantes perversos del pasado y aún del presente. La pregunta es, ¿los nombró Dios? ¿Los puso ahí en ese lugar? ¿Fueron establecidos sus gobiernos por Dios a estos hombres que están cometiendo injusticia? Bueno, podemos hacer algunas observaciones a la pregunta acerca de los gobiernos humanos. Pero permítame decirle, una primera observación es, Dios estableció la autoridad civil para el bien de la humanidad. Dios estableció la autoridad civil para el bien de la humanidad. Como Dios también instituyó y estableció el hogar, la familia y también la iglesia. Romanos 13 deja claro que Dios es el autor de todo gobierno humano. Él ha instituido la autoridad civil porque la gente necesita ser ordenada y administrada, pero para su bien. Un escritor cristiano, Burton Kaufman, escribió: sin autoridad constituida, el mundo entero se hundiría en el caos y la ruina. Hermano y amigo, puede que estemos en desacuerdo sobre cuál es el mejor gobierno y sobre todo cuánto debe durar un gobierno. Podemos estar en desacuerdo, pero lo que no podemos estar en desacuerdo es lo que la Biblia enseña, que Dios instituyó a cada gobernante para el bien de su pueblo y de su nación. Pero podemos tener otra observación en cuanto a la pregunta, que es el principio de la autoridad es ordenado por Dios. Hermanos y amigos, Dios ha ordenado el principio de autoridad. ¿Qué significa esto? Que toda persona que está en autoridad ha recibido la autoridad de parte de Dios, pero una autoridad delegada. Debemos recordar eso, que la autoridad dada a una persona que está gobernando es una autoridad delegada, no es propia, no es que uno mismo se proclama, sino es delegada por Dios. Nunca vimos eso. Todos aquellos que están en eminencia, en autoridad, han recibido autoridad delegada para ejercer el bien de toda la población. Entendemos esto entonces, y nos lleva entonces al segundo punto el apóstol Pablo. A las autoridades debemos respetarlos y obedecerlos. La Escritura dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. Este versículo 2 afirma que resistir a tal autoridad es resistir una ordenanza dada por Dios. Quien resisten a las autoridades recibirán, dice la Escritura, condenación para sí mismo, pero no es la condenación del castigo eterno, sino es juicio de parte de Dios. Sea cual fuera el gobierno, sea cual fuera el gobierno instituido en su momento, el cristiano debe mostrarse sujeto y obediente a él, sujeto a las normas, sujeto a las leyes, y tiene la responsabilidad de obedecerlos, aún cuando está en desacuerdo. Pero, si usted cree que es injusto, como creyentes, el cristiano tiene un recurso, el recurso de la oración. Si no está de acuerdo con las leyes, con la forma de gobierno, si los edictos son tiránicos e injustos, si va en contra de los principios y aún valores trascendentales de la palabra de Dios, ora al Señor.
porque quien tiene toda la autoridad absoluta y la máxima es Dios. Él está sentado en su trono y Dios es un Dios de justicia que hará en su momento la justicia. Pero no se rebele, encomiende su causa a Dios. Yo sé que estas afirmaciones para algunos les pueden resultar muy difíciles y aún la cuestiona, pero lea detenidamente lo que el apóstol Pablo dice en otro pasaje, hablando a Timoteo. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, es decir, autoridad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Cuando el apóstol Pablo escribe a su discípulo Timoteo al final de su vida, muchos años después, antes de morir, él le dice a Timoteo y escribe a la iglesia: oren por la autoridad. Ahora, en aquel entonces también, quien gobernaba el imperio era otro emperador cruel y tirano e injusto. Pero el mandato de Dios era orar a Dios por estas autoridades, para que Dios hable a su corazón, porque Dios es el único que cambia los corazones y también cambia las circunstancias de los pueblos. Añado, otro texto nos habla algo muy parecido. Dice la Escritura: y procurar la paz de la ciudad a la cual los hice transportar, y rogad por ella, dice Dios, porque en su paz tendréis vosotros paz. Le dice a su pueblo, al pueblo de Israel, que había sido llevado cautivo por el imperio babilónico de aquel entonces y que estaban siendo esclavizados en Babilonia. Dios le dice: rueguen por la ciudad, rueguen por esta nación que los está esclavizando, pero rueguen por la paz, porque en la paz que tengan ellos, ustedes también tendrán. Entonces, el cristiano entonces es llamado a estar sujeto a sus gobernantes para evitar todo juicio de Dios y además por tener una conciencia limpia delante del Señor. Por ello debemos orar y seguir orando a Dios todo el tiempo para que Dios haga su voluntad. El día de mañana elegiremos un presidente. Sea quien sea salga mañana, nuestro deber como creyentes es orar delante de Dios y orar para que Dios ilumine su gobierno. Esa es nuestra responsabilidad como cristiano, más allá de nuestras preferencias personales. En tiempos pasados, los gobernantes tiranos que hacían mal uso de su autoridad delegada, que cometían atrocidades, crueldades e injusticias. Muchos de ellos que afirmaban que sus gobiernos eran aprobados por Dios y mandaban a muchos líderes de iglesias a apoyarlo públicamente en su agenda impía. Pablo enseñó que Dios estableció el gobierno y que nosotros tenemos que orar. Pero déjeme decirle algo. ¿Significa que Dios, quien instituyó el gobierno humano, aprueba todo gobierno tirano, autoritario y cruel? Es una pregunta, y la pregunta que quizás te hagas. Hermanos y amigos, Dios instituyó también el hogar y la familia. ¿Significa que Dios aprueba todo cuanto sucede en tu hogar y en tu familia? La respuesta es no. Algo más, Dios instituyó la iglesia. ¿Significa que Dios aprueba todo lo que hace la congregación y aún sus líderes? Nuevamente la respuesta es no. Si no, vea los temas que estamos tocando en las últimas semanas, el mensaje de las 7 iglesias y la reprensión del Señor Jesucristo a los líderes y a los gobernantes y a la misma iglesia que ellos reciben. Del mismo modo, no todo gobierno goza del sello de la aprobación personal de Dios. El Señor lo permite, es una cosa, pero no lo aprueba. Dios en su tiempo hará justicia por ese abuso, por esa maldad, por esa crueldad, y que pervierten la autoridad delegada que debería ser en favor del pueblo cuando lo maltratan. Cualquier gobernante que use Romanos 13 para insistir que se le obedezca ciegamente, necesita entender que el texto dice también que no en vano lleva la espada de Dios, y esa espada es una espada de doble filo, es decir,
tiene que gobernar bien, ejercita autoridad, pero debe hacerlo bien. Pero también va a rendir cuenta a Dios de esa autoridad delegada y cómo manejó esa autoridad en beneficio de las mayorías. De ahí que Daniel dice, ¿no? Dios pone reyes y también los quita. Él quita a los reyes, Él quita a los gobernantes. Por eso es importante entender esta lección que nos da la palabra del Señor. Que Dios quiere que gobierne, que sale para gobernar de manera que entiende que es una autoridad delegada y que su autoridad para gobernar es para ordenar y beneficiar a todo el pueblo. No da la autoridad de manera autoritaria. Y ahí que el gobernante que sí cumple el deber de gobernar bien, de practicar la justicia, de hacer las cosas bien, castigar el mal y la corrupción, tendrá alabanza de Dios. Y aquellos hombres y mujeres que obedecen a este gobernante que hace las cosas bien, entonces recibirán bendición. Pero el que resiste, como dice la Escritura, recibirá condenación. Hermanos, la única cláusula con la que podemos desobedecer a las autoridades es cuando se trata de algo que va directo en contra de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Repito, la única cláusula con que podemos desobedecer a las autoridades es cuando va en contra de la voluntad revelada de Dios en su palabra. Por ejemplo, cuando te prohíben predicar el evangelio de salvación, cuando te prohíben abrir tus cultos, porque hay libertad. El derecho a la libertad es dado por Dios, no por los hombres. El derecho a la vida es dado por Dios, no por los hombres. Nunca olvidemos eso. La libertad no se negocia, porque es dada por Dios, la máxima autoridad. Por eso, hermano, debemos nosotros someternos a la voluntad de Dios, pero cuando eso contradice los principios de la voluntad de Dios, como el aborto, o ideologías o conceptos que destruyen la vida y la dignidad humana y la familia, no estamos sujetos a ello. Solo obedecemos cuando se cumplen los principios de la palabra de Dios y la voluntad de Dios. De ahí que la palabra de Dios nos narra un episodio de los tantos. En Hechos capítulo 4 dice así: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso enseña la palabra. Juzguen ustedes si tenemos que obedecer a los hombres o a Dios. El principio nos enseña obedecer a Dios. Y eso me lleva a la tercera enseñanza en cuanto a las autoridades y gobiernos. Las autoridades elegidas son instrumentos de Dios para ejercer justicia. Porque los magistrados, autoridades, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Porque si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Muchos cristianos y aún no cristianos, al tratar de interpretar a su manera la enseñanza del apóstol Pablo, a veces intentan distinguir entre los gobiernos buenos y los gobiernos malos. Y el texto no nos dice eso. El texto simplemente nos habla de sujetarse a la autoridad, sea bueno o sea mala. Muchos dicen, solo se nos manda sujetarnos a los buenos gobiernos. Pero Romanos 13 no enseña eso. Debemos recordar que en aquel entonces, cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma, repito, quien gobernaba era Nerón, la máxima autoridad en el Imperio Romano, y era un tirano. Ahora, el Imperio Romano, podemos preguntar,
¿Fue un buen gobierno? Por la historia sabemos que no. Sabemos que no. Porque este gobierno estaba lleno de vicios, de inmoralidad desenfrenada, de corrupción, abusos e injusticias. Ese era el gobierno romano. Pero la Escritura enseña que debemos sujetarnos a nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque enseña que es servidor de Dios para ejercer justicia y hacer el bien al pueblo. Por eso debemos vivir en obediencia a la ley, hacer bien, andar de manera correcta, hacer las cosas de manera como dicen las leyes y los decretos. Pero el que hace mal y viola las leyes y la institución del país, la Biblia dice, debe temer, no solo el ciudadano, sino el gobernante, porque va a rendir cuenta a Dios. Por eso la palabra nos enseña que las autoridades, ¿no?, llevan la espada de Dios, y es una espada, no olviden, de doble filo. Una es ejercer, pero el otro es rendir. El cristiano entonces es llamado a estar sujeto a su gobierno para evitar, como dice la Escritura, toda condenación y mantener limpia su conciencia delante de Dios. Por eso, seamos los mejores ciudadanos, paguemos nuestros impuestos, cumplamos con las leyes, cuidamos el ornato, seamos buenos ciudadanos mañana yendo a votar y a conciencia para el candidato de tu preferencia. Así que, hermanos, seamos ciudadanos ejemplares. El cristiano debe siempre mantener la actitud de un dador y no de un deudor. No debe deber a nadie. Se observa a sí mismo que toda la instrucción que se imparte en estos versículos de Romanos 13 coloca al cristiano en la situación de sujeción y no de autoridad. Por otra parte, si en la providencia de Dios algún cristiano, algún creyente es puesto en autoridad, está obligado a comportarse de acuerdo a los principios, a las normas que rigen en la palabra de Dios, cuidando su testimonio. Por eso debemos de entender que en una democracia hay un sentido en el cual nosotros también somos parte del gobierno. Recuerde que gobernar es saber ordenar y administrar, y nosotros tenemos que ayudar a ordenar y administrar todo nuestro pueblo. No debemos de titubear en ayudar en gobernar nuestra democracia a través de nuestra participación en un proceso limpio, democrático, y siendo ejemplo como ciudadano, dando nuestra expresión, nuestra opinión en libertad y en plena conciencia. El día de mañana debemos asistir responsablemente para votar, pero repito, hacerlo en conciencia limpia, buscando siempre la dirección de Dios, sabiendo que Dios es el que pone la autoridad, y la autoridad que saliera el día de mañana debemos sujetarnos y obedecer y orar para que Dios lo bendiga, para que Dios lo use en beneficio de nuestro país, y guardemos la unidad como creyentes y como pueblo, que eso trae beneficio a toda persona. Como cristianos no estamos exceptuados de someternos a todas las autoridades civiles, todo lo contrario, es nuestra mayor responsabilidad, conociendo el mandato de Dios, nos guste o no nos guste, nos agrade o no nos agrade el gobernante que sea elegido. Debemos aprender a someternos y a obedecer a las autoridades puestas por Dios, comenzando, por supuesto, por el presidente de la República hasta el último funcionario de menor rango. Pero también, no solamente debemos someternos a las autoridades, que este texto enseña, civiles, sino también autoridades de la iglesia. Debemos someternos también a las autoridades en el hogar. Interesante. ¿Cómo vamos a cumplir estos principios si no sabemos someternos a las autoridades eclesiásticas y también autoridades del hogar? La Biblia nos enseña que en el hogar también hay principios. El esposo, o los padres, los hijos, etc. Las esposas sujetas a sus esposos como a Cristo. Los hijos sujetos a sus padres, honrándolos en todo tiempo. Porque no nos someteremos a otras autoridades si no empezamos primeramente esta línea de autoridad delegada en el hogar, en la casa, respetando las líneas de autoridad. Hermano, el cristiano no es una persona que no tiene autoridad por encima de él mismo y que goza y hace lo que quiere. No es así. Estamos llamados a someternos a las autoridades del hogar, de la iglesia y del Estado, porque al hacerlo nos estamos sometiendo a Dios, la autoridad absoluta. De lo contrario, estaríamos rebelándonos hacia Dios, y ese no es señal de cristianismo. Hermano, haz la voluntad de Dios, sabiendo que el hacer la voluntad de Dios es buena,
es agradable y es perfecta. Y entendiendo que Dios es el soberano, que Él está por encima de todo. Él es la autoridad absoluta. Y debemos recordar, hermano, que Cristo viene pronto y que toda persona y que toda autoridad se arrodillará delante de Él, delante de Cristo. Eso debemos recordar, que nuestro verdadero reino no es de este mundo. Este mundo un día se va a acabar, pero el reino de Dios nunca tendrá fin. Y por eso esperamos la venida de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, la máxima autoridad, el Señor Jesucristo, que dice así en su palabra: he aquí, viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. La Biblia añade: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre, autoridad de Jesús, se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué bueno saber que el Señor es el soberano, Él es nuestra máxima autoridad. Cristo viene pronto, pero seamos buenos ejemplos mientras estamos aquí en la tierra, de ser buenos ciudadanos y aprender a dar testimonio de la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. Oremos en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada escapa a tu control ni a tu soberanía. Tú eres quien pone a los gobernantes y también los sacas. Tú eres el que hace justicia en su tiempo. Por eso el día de mañana, Señor, en limpia conciencia, iremos a votar conforme tu palabra nos enseña, para elegir a nuestro gobernante, sea quien se alegue. Tenemos que aprender a respetar y obedecer y dar testimonio, Señor, que tú eres el Señor. Bendice a nuestro pueblo, bendice a nuestra nación y pon tú el gobernante de acuerdo a tu corazón y de acuerdo a tu plan perfecto. Una vez más, toda la gloria sea para ti, en el dulce nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra y en verdad cuánto necesitamos aprender a mirar con los ojos de Dios y a sentir con su corazón. Acompáñame a poder entonar este cántico. sentir
Amada Iglesia, estos son nuestros anuncios. El miércoles tendremos nuestra jornada de oración desde las 5 de la mañana hasta las 9 por Facebook Live y Zoom. Y por la noche a las 7 p.m. tendremos nuestro culto de oración. Ayuda con amor. Sigamos dando con amor. Te animamos a seguir apoyando económicamente para la ayuda social. Comunícate con los números que aparecen en pantalla. Capacitación para maestros y apoyos del Ministerio de Niños. Tú puedes ser parte de este hermoso ministerio. Requisito: ser bautizado. Inscríbete. Queremos animarte a que puedas participar de nuestros grupos pequeños. Para matrimonios estaremos llevando una serie, Crianza Positiva en un Mundo Negativo. El material está a solo 16 soles. A los varones de todas las edades queremos invitarles a llevar la siguiente serie, Un Hombre de Dios. El inicio será el 8 de junio a las 7 p.m. Y para las mujeres también de todas las edades tendremos una serie, Manteniendo la Calma. Queremos animar a nuestros estudiantes de ETE, Estudios Teológicos por Extensión, para que puedan inscribirse para el siguiente ciclo, que empezará el sábado 12 de junio a las 5 p.m. Por último, queremos animarte a que invites a tu padre para el programa especial que estaremos realizando por el Día del Padre, el sábado a las 7 p.m. Que Dios te bendiga, amada Iglesia. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él.
pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh Dios, anunciaremos tu amor y tu verdad. Qué precioso fue disfrutar de la palabra de Dios, aprender de ella, adorarle a nuestro Padre Celestial. Hoy día ha sido un tiempo muy especial. Preparémonos ahora para el día de mañana y cumplamos con nuestro deber cívico. Así es, como dice Dorina, la palabra del Señor va a decir: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.